Hola Iglesia, buenas tardes, bienvenido a otro día de estudio bíblico en casa. El día de hoy continuamos con nuestra serie O tu fidelidad y hoy quiero que podamos indagar un poquito en la historia de José. Seguramente te conoces esta historia de principio a fin. José el Soñador es muy característico por eso, por sus sueños, porque interpretó sueños, pero también porque tuvo unos sueños que quizás no lo llevaron a tener una excelente relación con su familia. Sin embargo, sabemos que también había otras situaciones como que era un hijo privilegiado o favoritizado y que él tenía una túnica de colores y sus hermanos como que empezaron a tener envidias y quizás José no tenía el mejor carácter de todo. Seguramente sabes un poquito sobre ello. Y déjame decirte que nosotros, a pesar de conocer a este José con la túnica de colores y perseguir esos sueños y que se vean cumplidos, más que eso, hay una historia detrás que lo llevó a ser lo que él fue, el segundo más importante de todo Egipto. No se trató de la interpretación de sueños, no se trató de que él hubiera soñado algo y que Dios le hubiera dicho algo, no se trató de ese don, se trató de algo que ocurrió en lo oculto y se trató de que su fidelidad superó diferentes pruebas. Así que vamos a comenzar. Dios, te damos gracias en esta tarde porque nos permites indagar un poquito sobre la vida de José. Enséñanos a ver qué es lo que tuviste en su corazón y qué es lo que trataste en él para que nosotros podamos ser ese mismo siervo fiel en esta generación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguramente recuerdas que los hermanos de José, un día cuando estaban pues por ahí pasando y todo eso, y José fue a buscarlos porque era medio chismosito José, y pues le iba a pasar el recadito a su papá de qué estaban haciendo sus hermanos y dónde estaban. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sus hermanos empiezan a tramar algo y lo querían matar y cosas así. El chiste es que lo terminaron vendiendo como esclavo. Entonces, eso no estuvo nada padre, ¿verdad? Pero él, al estar de esclavo, llegó a una casa de alguien llamado Potifar. Seguramente recuerdas ese nombre. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí ni a qué edad, pero seguro era muy joven en ese momento. Entonces, imagínatelo, un chico, un joven, despreciado por su familia y de repente de ser hijo pasas a ser esclavo y te encuentras en una nación totalmente diferente y ahora eres el siervo de alguien más. Seguro no se sintió nada padre. Y no me imagino la N cantidad de dudas, de preguntas, emociones que vivió en todo este proceso. Sin embargo, vemos que llega ahí y él empieza a servir y Dios lo bendice, ¿sabes? Dios bendice lo que él hace. Seguramente estaba haciendo una y otra cosa y vemos una escena muy característica, ya que la Biblia no nos menciona a grandes rasgos cómo fue su estadía en la casa de Potifar, pero sí hay algo súper importante, que es cuando la mujer de Potifar, ¿qué hace? Pues seduce a José. La mujer de Potifar seguramente le agradó visualmente, no sé, y entonces dice que se acerca a él y se le insinúa. Y me encanta porque vemos cómo este joven huye, ¿sabes? Este joven no cede y hay un argumento que dice muy específico y dice, pues Potifar ha sido muy bueno conmigo, o sea, yo no le voy a hacer esto, él me ha dado todo y yo no voy a hacer esto. ¡Wow! ¡Qué palabras tan increíbles! Porque hoy en día, por ser joven, muchos esperarían que lo hubiera hecho, ¿sabes? Es normal, es normal hoy en día. ¿Por qué? Pues porque tiene pasiones, porque quizás tiene deseos, porque un joven a veces es arrebatado y no piensa en las consecuencias más adelante y a veces cede muchos de sus impulsos a sus necesidades o a lo que su cuerpo le pide. Y si hoy en día pasara eso, se ve muy normal y se justificaría demasiado que él hubiera dicho que sí. Hubiera sido un, no pasa nada, no, nadie se va a enterar, José. O sea, no pasa nada. Y aún así, José dice, no, eso es
el punto, creo, cúspide de a dónde llegó José, lo que llegó a hacer. Porque en ese lugar, a solas, con una súper tentación, porque era la esposa de Potifar y ella lo estaba amenazando. Ella prácticamente estaba coaccionando que se acostara con ella, o si no, pues le iba a decir a su esposo, ¿no? O sea, ni siquiera era si él quería, o sea, estaba atentando contra su integridad en muchos sentidos. Y ella era autoridad también en esa casa, era la esposa del jefe. Y ella le pide eso. Y aún así José dice, no le voy a hacer esto a Potifar. Y entonces él dice en él, y después vemos que sucede nuevamente, y entonces él huye, corre, corre, y la historia nos narra que la esposa de Potifar pues, agarró sus ropas y se quedó con algunas, ¿no? O sea, como que lo rasgó. No sé si se fue corriendo desnudo, José, no lo sé. No sé si solo le arrancó una parte, no lo sé, pero él no pensó en más y se fue. Él tan solamente dijo, no, esto no es correcto, no lo voy a hacer. Hay una autoridad a la cual respeto, pero creo que más allá de Potifar, creo que José tenía muy en claro quién era su autoridad máxima. Y ese es lo importante para nosotros hoy, porque nadie estaba viendo lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿sabes? José no sabía que esa historia se iba a escribir y después nosotros la leeríamos y la veríamos y diríamos, wow, qué historia. No, él lo estaba viviendo, él no sabía que alguien lo estaba viendo, él solo sabía que tenía que ser fiel. Y así es como Dios quiere que vivamos hoy, esa integridad que no solamente ocurre cuando alguien te ve o cuando hay secuelas físicas de ello y pues es como de, sí, soy íntegro, o sea, yo, no, Dios quiere que seamos fieles en lo secreto, en donde las pruebas son más duras, en donde no hay quien te tome una foto, ni publique una historia, ni haga un tweet, donde más se mide nuestro valor y nuestra verdadera integridad es en donde no hay testigos, en donde solamente estás tú y las decisiones que tomas por amor a Dios. Y la integridad tiene que ver con eso. ¿Qué tanto amas tú a Dios? Porque tu amor por Dios te va a mover a hacer lo correcto. Tu amor por Dios, a pesar de las consecuencias, va a hacer que hagas lo correcto. Porque déjame decirte que José seguramente sabía que aunque le dijera una y otra vez que no, seguiría siendo coaccionado y quizás sería delatado por la esposa de Potifar delante de su amo y calumniado de una y otra forma para hacerlo quedar mal y para obligarlo a que él se diera a los deseos, a las pasiones que ella quería. Y a pesar de eso, vemos que José huye. José dice, aquí no, por aquí no es. Y vemos que él corre de esa tentación y decide no lastimar a su amo, pero sobre todo no lastimar el corazón de Dios. Y como te decía al inicio, muchos dirían, no pasa nada, pasaba una vez, no se tenía que enterar, le iba a ir mejor. Es muy fácil pensar en eso. Es muy fácil decir, pues, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Déjame decirte que la integridad no tiene que ver con las edades, porque quizás en cada edad podríamos encontrar una manera de justificar el no pasa nada, de justificar que tanto es tantito, porque a veces parece que eso hacemos, que estamos intentando justificar ciertas decisiones, pero sabes, cada vez que intentamos hacer eso, nuestro corazón está revelando que hay algo mal en él. ¿Por qué? Porque en vez de seguir el camino de santidad que Dios nos está llamando a hacer, intentamos encontrar un pretexto para tomar las cosas que Dios nos dice que no, o para hacer lo que Dios nos dice, no es por ahí. Y entonces es que nuestro corazón se está corrompiendo, ¿sabes? Tan solamente estamos intentando encontrar el pretexto para poder hacer permisible el pecado. Pero José no lo hizo. Y eso es lo más relevante ante todo esto. Porque más allá, como te decía, de un sueño, más allá de un don,
lo que lo llevó a ser el segundo más grande en todo Egipto fue este momento. Y momentos más adelante en donde nadie lo vio, en donde nadie fue testigo más que Dios y todas las huestes celestiales, donde quizás no hay unas pruebas físicas para las personas en este tiempo, pero Él decidió ser fiel ahí, en ese lugar, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que perdería, porque obviamente Él tenía un lugar donde era tratado bien, estaba en un lugar donde su amo lo apreciaba, donde ya había tenido comodidad, donde él estaba bien. Quizás tenía un buen sueldo, quizás tenía un buen lugar donde vivir. Y a pesar de que sabía que iba a perder todo eso, él decidió ser fiel a Dios. Y más adelante lo vamos a ver también en la cárcel, porque después de eso, ¿qué creen que pasó? Pues de todas formas, lo fueron a calumniar. Y la esposa de Potifar le dijo que José intentó hacer esto y lo otro y aquello, y pues después Potifar se enojó y terminó en la cárcel, nuestro querido José. Y me encanta porque José estuvo unos cuantos añitos en la cárcel y aún así sigue siendo fiel, ¿sabes? Aún así en un lugar que quizás nosotros podríamos pensar que es lo más bajo, que es un lugar ruin para un ser humano, vemos que José es excelente, porque la Biblia nos dice que él empezó a ser útil para los carceleros. José fue excelente aún en ese lugar. Él fue fiel porque siguió haciéndolo como si fuera para Dios. Todas las cosas. Él siguió brillando porque en su corazón estaba siendo formado el corazón de un siervo y él seguía manteniéndose íntegro a su Dios, no maldiciéndolo, no despotricando, no diciendo, buscando un trato quizás para salir de ahí, tan solo esperó. Seguro no fue fácil, seguro muchas cosas le removieron la vida, pero aprendió que esa temporada era necesaria para su vida. Y vemos que José empieza a tener influencia sobre los presos y después José interpreta sueños y les dice, oigan, acuérdense de mí cuando estén con Faraón. Y bueno, nadie se acordó de él hasta mucho tiempo después, pero aún así José en lo más ruin, y esta es otra lección que nos deja su historia, no importa si estés arriba o estés abajo, no importa en qué lugar estás ahora, no importa si sientes que no has hecho nada o estás en el peor lugar que una persona puede estar, ese no es pretexto para dejar de ser fiel a Dios. Ese no es un pretexto para dejar de hacer las cosas como Dios manda. Así que toma de ejemplo también esto. Y después vamos a ver una historia donde José pues ya va delante de Faraón y él entonces empieza a obrar y vemos cómo Dios lo pone en un lugar alto. Yo diría que lo restituye, ¿sabes? Porque quizás tenía un buen lugar en su casa y de repente tuvo que ser súper humillado y tuvo que ser tronado, coaccionado para sacar el jugo de la esencia de José y después Dios lo restituye, le regresa un montón de cosas y a lo largo de la Biblia vas a ver que así es Dios. Es increíble cómo los procesos de Dios son exponencialmente más bendecidos, más increíbles, porque pareciera haber un tiempo súper malo y que no va a llegar a ningún lugar y de repente Dios te da el doble, el triple y N cantidad de cosas que son inmerecidas por tan solo hacer lo correcto. Así de sencillo, ni siquiera nos está pidiendo más. Y, ¿sabes? El hecho de que le agrade a Dios lo que tú y yo hagamos debería de ser suficiente. Y por eso es que veo un José transformado en Egipto. Ya no es un José que anhela presumir su capa de colores. Es un José que ama a la gente. Es un José que ama al pueblo. Es un José que se preocupa por una nación. Es un José que sirve de una manera increíble. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí.
que tú y yo pasemos por ese proceso y que sepamos que aún en los días malos, aún en los valles y aún en las montañas, nuestra integridad debe de ser la misma. Si no te están viendo en esa prueba que tienes ahora, si no hay ningún testigo, que no te importe, porque tu mayor testigo es Dios. Él ve todo. Podrás engañar a los hombres, pero a Dios nunca. Nuestro mayor reto es empezar a ser íntegros donde nadie nos ve y a pesar de las consecuencias, y más en esta generación. No importa la edad que tengas, no importa tu profesión, o si no tienes profesión, no importa quién seas hoy. Ese no es ni un solo pretexto para no ser fieles a nuestro Dios. Vivir una vida constante de oración y cerca de Dios y estarlo buscando continuamente te va a dar las fuerzas para lograrlo. El estar muy pegadito a Dios te va a dar las herramientas para que tú puedas ser íntegro en toda situación. Así que el secreto está en permanecer muy cerca de Dios y tú sabrás hacer lo correcto en todo momento, pero sobre todo no lo vas a hacer en tus fuerzas, porque su Espíritu Santo va a estar tan fortalecido en tu vida que Él va a entrar al quite y Él te va a ayudar cuando creas que no puedas pasar por las tentaciones que se te presenten enfrente. Tan solo invierte tu tiempo en el lugar correcto. Invierte más en la oración, más en leer la palabra de Dios, menos Netflix, menos redes, menos party, menos de esas cosas, pero sí más de Dios y te llevarán a un lugar que no te imaginas. Y para terminar, quisiera recordarte que la verdadera fidelidad es independiente a cualquier hecho o acontecimiento o argumento. La fidelidad a Dios radica en un profundo amor por Dios que está por encima de absolutamente todas las cosas, incluso por encima de tu propia vida. Recuérdalo, nuestra fidelidad es un reflejo de cuánto amamos a nuestro Dios. Así que espero que empecemos a trabajar más en eso, en conocer a nuestro Dios y amarlo más. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos permites entender un poco de lo que es la fidelidad. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a aprendernos más a ti, a podernos acercar y a que podamos, Señor, amarte de verdad. No solo amarte con palabras o con algunos hechos que aparentemente lucen como amor, sino que podamos amarte en lo más profundo, en donde nadie nos ve, y decidir por ti a pesar de todo, a pesar de las consecuencias que pueda haber, de lo que podamos perder, y aún a pesar de nuestra propia vida. Enséñanos a vivir como siervos totalmente fieles en esta generación. Que seas tú en nosotros. Perdónanos por las veces que hemos pensado que no pasa nada. Perdónanos por las veces que hemos intentado buscar un pretexto para ocultar nuestro pecado. Perdónanos porque muchas veces hemos intentado justificar nuestras fallas a pesar de que tú una y otra vez nos has dicho que está mal. Dios, perdónanos porque te hemos fallado. Te pedimos que nos ayudes a erradicar eso de nuestro corazón. Ayúdanos a ser íntegros, aún en lo más íntimo. Íntegros donde nadie nos ve, cuando las luces se apagan, cuando no hay redes sociales. Ahí, ayúdanos a ser verdaderos siervos, verdaderos adoradores y personas que te aman por quien eres, no por lo que nos das. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que pases una buena tarde y espero que esto haya servido a tu vida. Si crees que a alguien le puede funcionar, dale compartir de este lado y que Dios sea el que nos ayude a seguir adelante. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.